India de los grandes mogoles, 1526-1707. En la segunda mitad del siglo XIV, rota la unidad del sultanato de Delhi, la India se disgregó en numerosos estados. Casi 2 siglos más tarde, en 1526, el mogol Babur, descendiente de Tamerlán, invadió el país y estableció un estado que fue ensanchado a fines del siglo XVI por Akbar, uno de sus sucesores. Los grandes mogoles, nombre con que se designa la nueva dinastía, desarrollaron una gran arquitectura persa por su temática, pero dotada de mayor regularidad, reposo, claridad y grandeza. Su espíritu fue paralelo al del Renacimiento europeo y como en este sus formas evolucionaron hacia el sentido dinámico del gran espacio unitario propio del barroco. Los órdenes persas dominan en la gran mezquita de Delhi, la Juma Masjid, con arcos apuntados análogos a los del estilo Tudor inglés. En el centro del Diwan se alza un arco triunfal mayor y el espacio central se cubre con una cúpula. Hacia 1560, Akbar mandó construir el mausoleo de Humayun en Delhi, edículo en el que se alían los temas del espacio cupular y del pórtico central. Este edificio sirvió de modelo para el que constituye la plenitud de la arquitectura mogol, el mausoleo llamado Taj Mahal, 1630, de Agra, en el que, entre otros, trabajaron un francés y varios italianos, a las órdenes de Isa Mohammed, ganador de un concurso convocado por Shah Jahan. Maravilloso, equilibrado, dulce y tierno, puro y armonioso, el Taj Mahal, erigido a la memoria de Mumtaz y Mahal, la amada del soberano, constituye el modelo más importante de monumento del orbe dedicado al amor humano. Como se ha dicho, parece ser el retrato de la amada, construido con materiales riquísimos y revestido de mármoles raros, esmaltes y piedras preciosas, con incrustaciones y calados. También se ha dicho de él que fue levantado con fuerza de gigante y adornado con primor de joyero. Menos grandioso y unitario, pero más alado y afiligranado, casi rococó, es, en cambio, el mausoleo de Sangir que Sangir levantara en Agra, 1610, para su suegro, conocido con el nombre de Itimad ed-Daula. Representa la cúspide de la arquitectura incorpórea y traslúcida. Por otra parte, el sentido de la unidad del espacio tiene su mayor manifestación en el mausoleo de Mahmud Adil Shah, 1629, en Bijapur, en el sur del Deccan, denominado Gol Gumbaz. La gran cúpula consiste en un gran recinto cuadrado flanqueado por 4 torres prismáticas de ángulo, a modo de torres de pagoda, que se cubre con una estructura estrellada en cuyo centro se alza la enorme cúpula, mayor que la del Panteón de Roma. Este sentido grandioso del espacio propio de los mogoles influirá en la arquitectura brahmánica, como lo atestigua el templo de Govind Deva en Bindrabun, en planta de cruz griega y con cúpula. Los primeros miniaturistas de la India mogol se limitaron a seguir el arte persa de Herat y Ispahan, pero en el siglo XVII, bajo la influencia del naturalismo indio, tendieron a arrinconar el linearismo aristocrático y refinado de Persia para abrazar formas más vivas. Por último, el conocimiento de pinturas italianas y holandesas favoreció el desarrollo de un retratismo semejante al del Renacimiento europeo, que nos ha dado efigies de Sengir y de Shah Jahan, cuya perfección puede equipararse incluso con las obras de un Holbein, por ejemplo. China Ming, 1368-1644. Con la instauración tras el dominio mogol de una dinastía nacional, la Ming, se desarrolló en China un largo periodo de poder estabilizado tanto en el aspecto militar como con un estado fuerte como en lo social, a base de unas clases económicamente dominantes. Las características de los 300 años que abarcó la época Ming fueron el conservadurismo y la autosatisfacción. Se fue fiel a los modelos clásicos de la época Han y de la Tang, y se rechazó o se quiso rechazar todo influjo extranjero en un verdadero complejo de superioridad que no podía más que engendrar una decadencia total de la creatividad. La erudición, el gusto de las antigüedades, el confucianismo y la perfecta educación crearon la atmósfera de este academicismo prolongado, mantenido por un marco social burocrático.
En un principio, todavía existió la dinámica de una novedad en el desarrollo de la doctrina Cha Han Sen, pero en el siglo XVI el conformismo se hizo dominante, favoreciendo la corrupción de jefes y jefecillos a la par que toda actividad relacionada con el pensamiento era considerada como sospechosa. La arquitectura de este periodo nos ha dejado monumentos que todavía hoy determinan la fisonomía artística de Pekín. El rectángulo de la ciudad china, residencia de comerciantes y artesanos, los ricos y poderosos vivían en la ciudad tártara. El emperador Zhonglao ordenó construir en el primer cuarto del siglo XV el más importante conjunto arquitectónico del arte chino, el Templo del Cielo, el altar del calendario, en lo alto de una triple terraza circular de mármol rodeada de columnas y balaustradas, está unido por una avenida a otra plataforma escalonada semejante, en cuyo centro se eleva una torre circular. Construida en madera, esta torre también escalonada con 3 cilindros superpuestos, cada uno de ellos con su tejado de alero en fuerte voladizo, se recubre de lacas de rojo oscuro que contrastan con el azul claro, ligeramente violáceo, de los 3 tejados superpuestos. Los emperadores mantuvieron una escuela cortesana de pintura que monumentalizó los tradicionales temas del pájaro y las ramas floridas de la época Song. Su artista principal fue Tai Chin, imitador de Ma Yuan, de principios del siglo XVI, cuyos seguidores integran la llamada Escuela Che. La escuela Wu, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XV en el sur del país alrededor de Zhengzhou, cultivó un esnovismo refinado, muy literario, extremó el carácter caligráfico de la pintura y se inspiró a menudo en Wang Wei. Por último, alrededor del 1500 en Suzhou, artesanos menos eruditos como Tang Jing crearon un arte coloreado y vivo de la realidad visible. Este arte, reproducido en xilografía, estaba llamado a influir poderosamente sobre Japón y a través de este país sobre Occidente. Bajo la influencia de la doctrina Cha Han, algunos pintores del final del periodo, como Xu Wei, especialista del tema del bambú, utilizaba subjetivamente el brochazo en una pintura gestual, apasionada, violenta y libérrima. Si la porcelana había comenzado como obra de pequeños artesanos locales, muy esparcidos, bajo los Ming aparecieron grandes talleres como el de Jin de Jian. La porcelana, pintada en blanco y azul, que había cobrado importancia en la época Yuan, continuó desarrollándose en este periodo, pero sobre el fondo blanco, muy intenso. Se añadieron nuevos colores muy vivos y variados que a menudo representaban el tema de los dragones. A finales del siglo XV el azul dominaba todavía en los vasos en que presidía el tema de los crisantemos. Más tarde se emplearon el rojo brillante, el amarillo turquesa, el verde y el morado berenjena. Una nueva técnica, el fa hua, equivalente de la cuerda seca islámica, se difundió y de este incipiente relieve destinado a separar los colores se pasó a la porcelana con verdaderos relieves modelados o estampados. En el siglo XV la cerámica de cuerda seca sugirió posiblemente el uso del esmalte tabicado sobre objetos de metal. Por la misma época alcanzó gran importancia el trabajo de la laca, obtenida por superposición de capas de pigmento disuelto en coma de luz vernicífera, y que se utilizaba pictóricamente sobre madera y con temas de flores, paisajes, fantásticas arquitecturas y figuras animadas. En los marfiles el virtuosismo de los tallistas acabó suprimiendo el verdadero interés plástico. Japón, Momoyama, 1578-1615. Fue un régimen basado en el poder de los señores locales, rigorizado por jefes militares que representaron la llegada por primera vez de individuos de extracción plebeya a las esferas decisivas del Estado, presidió la formación del arte japonés en sus características nacionales. En arquitectura, la aparición de la artillería que hizo inútiles las viejas fortalezas permitió convertir los castillos en lugares de placer. Ejemplo de ello es el famoso castillo de Himeji, 1611, cuyos muros de aparejo concertado escarpados están dominados por pabellones escalonados con un alero a cada nivel como los del Templo del Cielo de Pekín. En los tabiques y las puertas de sus palacios, los potentados de la época Momoyama gustaron contemplar vastos paisajes en los que la técnica de la pintura monócroma china se unió a la brillantez de colores de la escuela de Tosa, Kano e Itoku,
a fines del siglo XVI representa la cúspide de esta concepción que enriqueció con el uso generoso del oro y de la plata. Su hijo adoptivo, Kano Sanraku, decoró a principios del siglo XVII los palacios y templos de Kioto. La brillante escuela Kano de pintura para nuevos ricos contrasta con la recogida aristocracia del arte de un Hasegawa Toaku, que por los mismos años creaba unos paisajes monócromos vaporosos con grandes espacios de niebla casi imperceptibles de una delicada poesía. Las cerámicas de Seto acusan la vitalidad de la época, rechazan la perfección china, pero son más creadoras y originales. Por otra parte, bajo las ideas de Rikyu, el creador de la ceremonia del té, Yoshiro desarrolló la cerámica llamada Raku, elaborada a la baja temperatura, pequeña, brillante, en tonos negros, blancos o rosas, adecuada para esta manifestación del intimismo sensible japonés. El gusto por el lujo de la nueva sociedad opulenta se manifestó sobre todo en la indumentaria, con abundancia de bordados, agitados, retorcidos y extravagantes, y el uso de oro y de otros materiales aplicados con el mismo gusto complicado y recargado. Trabajaron los metalistas empeñados en encontrar aleaciones de colores distintos y los pintores de laca que realizaron obras de tanta envergadura como los ramos de flores en oro sobre fondo negro del templo de Todai-ji de Kioto. Benín y los Ashanti, 1400-1800. Alrededor del siglo XII se calcula que fue fundado el estado de Benín, en África Occidental, gobernado por una dinastía originaria probablemente de Ife, que asimismo transmitió al nuevo estado la cultura y el arte yorubas. A partir de 1485, fecha en que los portugueses arribaron a las costas de Benín, reinando el Oba rey Osolúa, los viajeros nos han dejado bastantes descripciones de la capital del país. Según tales relatos, se trataba de una ciudad rectangular con foso y murallas de tapial de 5 kilómetros de longitud. Las casas pintadas de rojo tenían doble pared y techumbre de hojarasca, con un pequeño patio y un altar doméstico dedicado a los antepasados. El palacio del Oba, reproducido en un grabado de 1686, tenía patios porticados y torres con chapiteles agudos coronados por aves de bronce. Sus puertas remataban en aleros de aguda techumbre y cumbrera en forma de serpiente, realizada a base de bronce y colmillos de elefante tallados. En vigas y pilares había esculpidas efigies de los héroes nacionales. El Oba poseía talleres para el repujado de cuero, el tejido, la talla, la toréutica y la eboraria, de modo que la corte constituía el único núcleo de producción artística de alto nivel, como correspondía al carácter extremadamente absoluto de la monarquía instalada hacia el 1500. Solo a partir del 1600, con la decadencia de los reyes, personajes acaudalados pasaron a formar una clientela burguesa, complementaria del soberano como propulsora del arte. Fueron los descendientes de estos potentados los que, a partir de 1750, favorecieron el alambicado decorativismo barroco de un arte sofisticado que en el siglo XIX atraería la atención de los europeos y que entonces comenzó a perder calidad al convertirse en pacotilla para la exportación. Se sabe que en la época del rey Osen-Wenede, hacia 1820, se difundió la moda de las alas flanqueando la cabeza como enormes orejas. En 1897 los ingleses destruyeron el Benín y se llevaron fabulosas cantidades de obras de arte a sus museos. La manifestación más importante del arte de Benín son las máscaras dedicadas al culto de los reyes y reinas difuntos, conservadas actualmente en el Museo Británico. Por lo general se moldeaban en bronce, pero si se trataba de máscaras de reinas se empleaba también el marfil. Cabe citar asimismo los gallos de bronce, imagen del animal destinado al sacrificio y representación del leopardo, símbolo del poder. Aparte de estas obras, herederas del arte sereno y naturalista de los yorubas, existen millares de estatuillas en latón, estaño y oro, con fines religiosos o decorativos, y una orfebrería en la que el tema de las máscaras se adorna con variados arabescos geométricos. Los Ashanti, que en tierras de Ghana tuvieron una monarquía propia, hicieron suyo el barroquismo de Benín, complicándolo a veces con excesiva minucia, tal como se revela en los pectorales de oro, ornados con volutas, palmetas y cheurones, y en las espléndidas vajillas gallonadas y afiligranadas con temas cordados estelares y florales. Pieza maestra del arte Ashanti es
la realista máscara de oro del rey Kofi Kali, actualmente en la colección Wallace de Londres. El rey de Dahomey Singh poseía todavía a finales del siglo XIX un fabuloso tesoro de orfebrería y bronces de un gusto complicado y refinado, casi rococó.